Bueno, primeramente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que terminen el video. Pero bueno, continuando con los videos en relación a la materia de botánica general, me presento nuevamente, soy auxiliar de la materia Esteban Jofré, ¿no? Y continuando con los mismos estilos de video en relación a morfología, ¿no? Ahora vamos a ver en el asunto de morfología de fruto, ¿no? O del fruto, mejor dicho, ¿no? Igualmente, seguimos, como les mencionaba anteriormente, vamos a ver distintas partes o en relación a las características morfológicas que comprende cada órgano, que comprende lo que viene a ser el asunto de la planta. Pero ahora vamos a iniciar con un tema que viene a ser fruto, ¿ya? Primero que nada, morfología de fruto, hay que entender que es básicamente el resultado de la maduración del ovario, ¿no? Después, obviamente, de la fecundación de las angiospermas o plantas con flores, ya que esta generalmente de algunas o todas las partes de la flor, ¿no? ¿Cuál es la función principal? Es de proteger a la semilla, ¿no? Y obviamente su origen a qué se debe, el fruto se forma del ovario de la flor, ¿no? Una vez que ésta haya sido fecundada. Entonces, de igual manera hay que entender las partes que constituye, en este caso, el fruto, ¿no? En este caso bien sabemos que son simples tres partes, ¿no? La parte externa o la capa externa es el epicarpio, el mesocarpio, la parte media del fruto, ¿no? Que casi siempre generalmente es carnoso, ¿no? Después el endocarpio, que es la parte más interna del fruto, ¿no? Que generalmente viene a ser, ahora, perdón, que generalmente viene a ser lignificado o tiene esa forma de carozo, ¿no? Ahora, siguiendo lo que viene a ser, hay que tomar en cuenta que el conjunto de estas tres partes que comprende el fruto tiene un nombre en común, que se le denomina pericarpio, que se refiere a, básicamente a la pared del fruto, ¿no? En este caso, que comprende en cada una de las capas constituida a un pericarpio. Entonces, si un caso se les pregunta, ¿qué parte comprende el pericarpio? Pues epicarpio, mesocarpio y endocarpio, ¿ya? Eso nunca olvidarse. Luego viene la clasificación, ¿no? Algo un poco tosco, la que viene a ser. Primero, lo importante es que viene a ser por el número de semillas. ¿Cuántas semillas hay en un fruto? ¿No? O sea, si solamente hay una semilla, se le denomina monospérmicos. Si hay dos semillas, dispérmicos. Tres semillas, trispérmicos. Cuando hay muchas semillas, polispérmicos. ¿Ya? Y empezamos, bueno, esto ya está básicamente, más adelante le voy a mostrar mejor. Ahora, cuando si un caso nos pregunta el origen del fruto, ¿no? En relación a una hoja, porque no se olviden que la flor está constituida básicamente de hojas carpelares, ¿no? Entonces, en cada una de las partes que comprende el fruto, se origina de una parte de la hoja carpelar, ¿no? En este caso, si fuera su origen mediante la hoja carpelar, sería el epicarpio, ¿no? Su origen viene a ser de la epidermis adaxial, el mesocarpio del mesófilo y el endocarpio de la epidermis abaxial con B, ¿ya? Ahora, la clasificación que comprende, ¿no? En este caso, morfología del fruto, que es un poco más extensa, simplemente deriva a los grupos de los frutos simples, fruto compuesto, frutos múltiples o infrutescencia, o frutos complejos o pseudofrutos, ¿no? Obviamente el grupo más grande que presenta morfología de fruto es frutos simples, ¿no? Cada uno va a tener un tipo de origen diferente, cada uno de estos grupos, ¿no? Ahora, cuando empezamos a ver el grupo de los frutos simples, sabemos que estos su origen va a ser, son de los que proviene de una flor con un ovario, ¿ya? Y esto obviamente deriva recién a la consistencia, si son secos o carnosos, ¿no? Y de los secos generalmente hay que ver la dehiscencia, ¿no? Que si son dehiscentes o indehiscentes. Y de ahí todo esto, lo de rojo, son los tipos, ¿ya? Todo esto de rojo son los tipos de frutos. Ahora, en los frutos compuestos, a diferencia de un fruto simple, los frutos compuestos provienen de una flor igual, ¿no? Pero en este caso viene con muchos ovarios, ¿ya? En el fruto simple es un ovario. En fruto compuesto es muchos ovarios. En frutos múltiples o infrutescencia, tal el nombre lo dice, ¿no? Proviene de una inflorescencia, ¿no?
Después tenemos los frutos complejos o pseudofrutos, que estos son los que provienen del tálamo o del pedúnculo, ¿no? Ahora, siguiendo lo que viene a ser cada uno de estos rojos, menciona los tipos. Vamos a ir conociendo uno a uno cuál es la característica distintiva de cada tipo. Iniciando. Vamos a iniciar con los frutos secos dehiscentes, ya que es el grupo más grande. Los frutos secos dehiscentes, primero de entrada ya voy a decir que estos frutos secos son frutos simples. Si en un caso me preguntan el origen, sabemos que es de una flor con un ovario. Ahora, dehiscente, ¿a qué se hace referencia a dehiscente? Son los frutos que al madurar, ¿no? Llegan a la etapa de madurez, el fruto, se abren solos, ¿ya? ¿Para qué? Para liberar las semillas. Tenemos los distintos tipos: legumbre, silicua, folículo, pixidio, esquizocarpo y las cápsulas, ¿ya? Ahora, en las legumbres generalmente son, son las que se caracterizan por presentar o ser unicarpelares, ¿ya? O sea, un carpelo, obviamente por lo que presenta una dehiscencia sutural doble, o sea, presenta ambas, o sea, dos aberturas longitudinal, ¿no? Creo que me imagino para la mayoría que alguna vez peló arveja, los ni bien lo empiezan a apretar, se abre de un lado y también termina abriéndose del otro lado. Eso es dos aberturas longitudinal. ¿Qué ejemplo tenemos en las legumbres? ¿No? Hasta el mismo nombre menciona legumbres a las leguminosas, ¿no? También, aparte de las leguminosas, tenemos la arveja, frijol, maní, lenteja, soya, poroto, alfalfa, haba. O sea, esto es más característico en las legumbres, ¿no? Mejor dicho, es más característico de las plantas de la familia de fabáceas, ¿ya? O de las leguminosas. Luego tenemos al tipo de fruto silicua, que se caracterizan por ser bicarpelares, ¿no? O sea, dos carpelos, y presenta un falso tabique, ¿no? En este falso tabique se le llama replum y es en donde están insertados, ¿no? Como pueden ver aquí, este es el replum, o es donde están insertados las semillas, ¿no? A diferencia de legumbre, que no, digamos, están directamente pegadas a la pared. Ahora, la silicua es la característica distintiva. Presenta replum, donde lleva la semilla. ¿Qué ejemplo más o menos? Repollo, coliflor, el nabo, los coles, la mostaza, ¿no? O sea, este tipo de fruto es más característico de las brasicáceas o las crucíferas, ¿no? Ahora, luego tenemos al tipo de fruto folículo, ¿no? Que en este caso se caracteriza por ser unicarpelar, por lo que ésta solamente presenta una dehiscencia sutural simple, o sea, solamente una abertura, a diferencia de la legumbre que presenta dos, ¿no? Esta solamente presenta uno. Es como si, imagínense, si fuera como una estuchera, ¿no? Una estuchera solamente tiene una abertura, ¿no? Es de la misma manera. Ejemplo más o menos, el roble, el árbol de botella, la siemprevive de telaraña, ¿no? Luego tenemos al pixidio, ¿no? Que el pixidio generalmente se caracteriza por presentar una dehiscencia transversal, o sea, de manera horizontal. Y es cuando la parte de arriba, o la parte apical del fruto, da la forma de una tapita, ¿no? Llega a la tapa more, ¡puc! Sale esa tapita. Ejemplo que tenemos, el eucalipto de entrada, la verdolaga, la olla de mono, ¿no? Luego tenemos el tipo de esquizocarpo, ¿no? Que sí, ojo, seguimos en el grupo de frutos secos dehiscentes, ¿ya? El esquizocarpo es un pluricarpelar, ¿ya? Dichos carpelos están soldados que se separan al momento cuando madura el fruto, ¿no? Y cada uno lleva una semilla, ¿no? Esto es más característico a lo que viene a ser en la inflorescencia, perdón, en la inflorescencia de umbela compuesta, ¿ya? O la umbela. Que en este caso, ¿qué ejemplo tenemos? Zanahoria, el hinojo, el perejil, ¿no? Luego tenemos el siguiente tipo y último de los frutos secos dehiscentes, que son las cápsulas, ¿no? ¿Por qué en plural? Porque hay tres tipos de cápsulas: loculicida, secticida y sectífraga, ¿no? Cada uno va a tener una característica distintiva o a lo que hace diferente uno al otro. Por ejemplo, en loculicida ya sabemos de entrada que de ejemplo sabemos que está el algodonero,
la yuca, el toboroche, pero ¿cuál es la diferencia? ¿No? Es que el loculicida presenta, la dehiscencia se produce por las nervaduras dorsales, ¿no? O sea, de cada uno de los carpelos, ¿no? Ahora, a diferencia de un insecticida, ¿no? Esta presenta, obviamente, sabemos de ejemplo, tenemos de entrada al urucú y al tabaco, pero la dehiscencia, o sea, al momento de llegar a la etapa de madurez, se produce por la separación de las paredes carpelares, ¿ya? O sea, tiene una partidura normal, ¿no? Obviamente esto que conforman los diferentes tipos de lóculos, ¿no? Ahora, y la sectífraga, que es el cedro, ¿no? Este más se caracteriza por la abertura ¿cómo les puedo decir? Las aberturas de cada una de las hojas carpelares es de manera paralela, ¿no? Y esto obviamente separan lo que viene a ser el asunto de las valvas, ¿no? Que permanecen unidos al eje del fruto, ¿no? Valva es como un estilo de algo modificado en la flor, ¿no? Entonces, eso. Estos son los frutos, lo mencionado hace ratito, frutos secos dehiscentes. Ahora, hay que conocer también los frutos secos indehiscentes, ¿no? ¿A qué hace referencia indehiscente? Es que esto al llegar a la etapa de madurez del fruto o al madurar, no se abren solos, ¿no? Para liberar la semilla. Entonces, comenzamos con el tipo de fruto aquenio, ¿no? Porque aquí solamente son tres: aquenio, cariopse y samara. Comenzamos con aquenio. Entonces, ¿cuál es la característica principal de un fruto aquenio? Si bien tomando en cuenta que en este caso la característica distintiva es bien en ser que la semilla no está totalmente soldada al pericarpio, ¿no? O sea, presenta también una consistencia tenue, ¿no? Y aparte hay que tomar en cuenta que el aquenio generalmente es monospérmico, o sea, solamente presenta una semilla, ¿no? Y casi siempre la semilla está unida, ¿no? A lo que viene a ser al punto del pericarpio, ¿no? Entonces, lo que esto es más característico es en el cultivo de girasol, banana, lechuga, diente de león, trigo. O sea, es más característico esto en las familias teráceas, ¿no? Luego tenemos el tipo de fruto cariopse, que este tipo de fruto presenta la semilla soldada, ¿no? En este caso, al pericarpio, ¿no? Y por esto tiene una consistencia dura, ¿no? Aparte hay que saber que esto igualmente es otro tipo de fruto que es monospérmico, ¿no? Igualmente o unilocular en ese caso. Y ya sabemos que la principal característica es que está totalmente soldada al pericarpio, ¿no? No por nada, al estar totalmente soldada, presenta esa consistencia dura. Esto es donde es más característico en ver, en qué cultivos: arroz, maíz, trigo, sorgo. O sea, es más característico esto de la familia Poaceae o de las gramíneas, ¿no? Y por último, al grupo de los frutos secos indehiscentes, tenemos a la samara, que la samara, de entrada, característica principal es que presenta un pericarpio alado, ¿ya? O sea, una forma de ala. Aparte de eso, sabemos que igualmente sigue siendo un monospérmico. eh, de igual manera, como bien mencioné, este tipo de fruto se considera como más como una ala, ¿no? Por eso mismo. ¿Por qué? Porque su pericarpio tiene esa forma. ¿Dónde vamos a encontrar esto? En La Tipa, en La Olmo, en Guayaquil, ¿no? Pero bueno. Luego, de aquí a lo que hemos visto, estos son los grupos de los frutos secos, ¿no? Tanto dehiscentes como indehiscentes. Nunca se olviden que los frutos secos indehiscentes, su origen va a ser de una sola flor con un ovario. ¿En qué grupo provienen? Del grupo de los frutos simples. Ahora vamos a ver el punto de vista de los frutos carnosos, ¿no? Los carnosos de entrada generalmente siempre van a ser indehiscentes, ¿no? Obviamente, a diferencia de esto de los secos, la consistencia de estos frutos generalmente va a ser más carnosa o jugosa, ¿no? Tenemos los diferentes tipos, ¿no? En lo que viene a ser la clasificación de las bayas, ¿no? Porque estas tres, que son baya verdadera, pepónide y peridio, estas comprenden al grupo de las bayas, ¿ya? Entonces, también tenemos el otro grupo que es de las drupas. Ahora, concentrémonos en el grupo de las bayas. Comenzamos con el primer tipo, baya verdadera.
Esta siempre va a derivar de un ovario súpero. Se caracteriza por presentar un pericarpio. ¿Ya? O sea, ¿qué refiero con pericarpio? Hablo del epicarpio, mesocarpio y endocarpio. O sea, hablo de las tres capas que comprenden mi fruto, que generalmente te va a ser carnoso y jugoso y presenta obviamente una gran cantidad de semillas. Ejemplos: la uva, el tomate, papaya, guayaba, kiwi, berenjena, ají, pimentón, banana, maracuyá, ¿no? También tenemos igualmente el siguiente tipo de baya que se le denomina tipo pepónide, ¿no? Que este presenta, o bueno, mejor dicho, proviene de un ovario ínfero, pero la característica distintiva es que presenta un epicarpio, o sea, la primera capa que protege el fruto, duro y coriáceo, ¿no? Y el mesocarpio y endocarpio generalmente es comestible, ¿no? Esto es más característico en ver en melón, sandía, calabaza, o sea, esto es más característico de la familia Cucurbitácea. Luego tenemos los espiridios, que estos espiridios, que es un tipo de baya, estos se caracterizan por provenir de un ovario súpero y aparte presentan un epicarpio glanduloso y un mesocarpio corchoso, o sea, esto de blanco que ven ustedes, eso es el mesocarpio. Y el endocarpio es membranoso con pelos jugosos. O sea, lo que realmente uno come, ¿no? Estos son los tricomas jugosos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto está más característico de ver en naranja, limón, pomelo, o sea, todos los cítricos, todos sin importar, ¿no? Entonces, lo que realmente uno come son los tricomas jugosos, ¿no? O los pelos jugosos, mejor dicho, ¿ya? Siguiente. Ahora, con el siguiente grupo que viene es el grupo de la drupa, ¿no? Que este más se caracteriza por presentar un epicarpio delgado, un mesocarpio carnoso y un endocarpio leñoso. Pero vulgarmente el endocarpio es llamado como hueso o carozo, ¿no? Porque generalmente tiene esa dureza muy distintiva a diferencia de todos los frutos, ¿ya? Ahora, a diferencia del grupo de la baya que hemos visto anteriormente, este de acá, la diferencia de las bayas con la drupa es que la drupa solamente presenta una semilla, o sea, es monospérmicos, ¿ya? Una semilla. Ejemplo, ¿qué tenemos? La aceituna, cereza, ciruelo, el mango, nuez, durazno, palta, coco, almendro, ¿no? Y luego, ahí está. Entonces, todo esto, tanto frutos carnosos y frutos secos, dehiscentes e indehiscentes, están en el grupo de los frutos simples. No se olviden de eso. ¿De dónde va a provenir los frutos simples? De una flor con un ovario. Ahora vamos a ver el siguiente grupo, frutos compuestos, ¿no? Que en este caso, los frutos compuestos o frutos agregados, ¿no? Son frutos que se van a originar de una flor con muchos carpelos, ¿ya? O sea, de una inflorescencia prácticamente o de partes adicionales de la flor, ¿no? Pero bueno, eh, siguiendo lo que vienen a ser los frutos agregados, tenemos que los poliaquenios y los polidrupas, ¿no? En este caso, los poliaquenios, ¿no? Este se caracteriza por presentar lo que viene a ser un receptáculo cóncavo, perdón, convexo, ¿no? Que generalmente va a ser carnoso, comestible y el cáliz persistente. Estas presentan, el poliaquenio, presentan las semillas aquenios al exterior. Aquí como pueden ver en la imagen, siempre van a presentar al exterior. Entonces, esto es la característica principal, ¿ya? A lo que estamos hablando hace ratito en poliaquenio, más por el receptáculo convexo, ya que es carnosa, ¿no? Entonces, esto es más sencillo de ver en el cultivo de frutilla, ¿ya? Luego tenemos la polidrupa, que la polidrupa, similar al poliaqueño, pero ¿cuál es la diferencia? Que los numerosos carpelos forman pequeñas drupas, o sea, es como una inflorescencia, ¿no? Similar, pero en este caso se insertan a un mismo receptáculo, ¿no? Entonces esto es donde se ve en la chirimoya, en la frambuesa, ¿no? Entonces, como les mencionaba, ¿no? Ahora, vamos con el siguiente grupo. No, perdón, antes de pasarme a este grupo, no hay que olvidarse que los frutos compuestos o agregados, ¿de dónde se originan? Se originan de una flor con muchos ovarios. Ahora, vamos a ver el siguiente grupo que son los frutos múltiples o infrutescencias, que son los que provienen de una inflorescencia, ¿ya? Entonces, los frutos múltiples o infrutescencias, ¿no? Son los que se originan a partir de una inflorescencia. ¿Pero cuál? Tenemos al sorosi o sorosa, igualmente se le puede llamar. O sea, ¿cuál es su característica distintiva a esta?
es que presenta un eje de la, perdón, o sea, el eje de la inflorescencia está muy engrosado y carnoso, ¿no? Con brácteas persistentes y sus frutos están reunidos y soldados entre sí. Por eso, porque forma ese sector de la piña. Si se dan cuenta, cada uno de estos cuadraditos o de estas formitas es una flor, ¿no? Entonces, como igual no hay que olvidar, presenta unas brácteas persistentes, ¿no? Esto es más característico de este tipo de fruto, Sorosi, es de la piña. Siguiente, el tipo de fruto sícono. ¿Cuál es la característica distintiva? Es que presenta una inflorescencia con un receptáculo carnoso y hueco, ¿no? En donde internamente se encuentran los frutos aquenios pequeños, ¿no? O sea, porque antes de ser fruto eran flores, ¿no ve? ¿Dónde esto es más característico de ver? Esto es más del higo o del higuerón, ¿no? Entonces eso hay que tomar mucho en cuenta, ¿ya? Siguiente. Entonces, antes de pasarme, otra vez, los frutos múltiples o inflorescencia, no se olviden de dónde se originan. Se originan de una inflorescencia. Ahora, pasamos al último grupo. El fruto perdón, los frutos complejos o pseudofrutos, que ¿dónde van a provenir? Del tálamo o del pedúnculo. ¿Ya? Igualmente solamente son dos tipos. Ahora, ¿cuáles son? Tenemos al primer tipo, pomo, que en este caso el tipo de fruto pomo son los que provienen de un ovario ínfero, ¿no? La parte central del pseudofruto es el verdadero fruto, o sea, lo que la mayoría de ustedes que comen manzana, no es que siempre botamos esa parte del medio después de comer todo su alrededor, esa parte del medio es el verdadero fruto, ¿no? Siendo la parte más carnosa, lo que nosotros solemos comer es el hipanto, ¿no? El hipanto se refiere, mejor dicho, hipanto desarrollado, es el receptáculo, ¿no? Unido al epicarpio y mesocarpio, que son también carnosos, ¿no? Entonces, esto ya saben dónde es más característico en ver, en lo que es la manzana, pera, ¿no? Ahora, después, por último, para este último grupo de frutos complejos o pseudofrutos, tenemos a la balausta. Que la balausta, este, se- este tipo de fruto proviene de un ovario ínfero igualmente. Su pericarpio, ojo, aquí está la característica principal, pericarpio, o sea, hablo de epi, meso y endocarpio, es coriáceo, es de textura seca, ¿no? O sea, la parte comestible es el episperma de la semilla, ¿no? Ese tipo de arilo, eso es lo que se come. Esto es donde se puede ver en la granada, ¿ya? Entonces eso. Esos son lo que comprende todo lo que vienen a ser las partes que prosigue, perdón, me he dicho, las partes que comprende la morfología del fruto, ¿no? Entonces, para ir avanzando un poquito más a fondo, también que incluye junto con fruto, es bueno saber ciertos detalles para la morfología de la semilla, ¿no? Que bien sabiendo que en este caso en la parte de la semilla es importante destacar el asunto del arilo. El arilo de la semilla generalmente es una cobertura o un tegumento extra o carnosa, ¿no? Que forma parte de la expansión del funículo, ¿no? O sea, de acuerdo a la consistencia podemos clasificar en tres: carnoso, acuoso o harinoso. Aquí está. Entonces, los tipos de arilos que tenemos o conocemos, entonces sabemos que el arilo es una capa externa, ¿no? Que presenta algunas plantas en sus semillas, ya sea de textura carnosa o con funciones ya sea de protección o atracción para ayudar a la dispersión de la semilla. ¿Cuáles tenemos? Tenemos el arilo carnoso, que este se caracteriza por presentar una estructura siendo generalmente carnosa o a menudo colorida y jugosa. ¿Qué ejemplo tenemos? El pacay, el tejo de común, el ojo de muñeca, ¿no? También tenemos igualmente los arilos acuosos, que los arilos acuosos se caracteriza por presentar una estructura carnosa, ¿no? A menudo de consistencia jugosa o gelatinosa, que obviamente esa estructura rodea la semilla y está llena generalmente de líquido. ¿Qué ejemplo tenemos? Maracuyá y papaya. Y por último, de los arilos tenemos el arilo harinoso, que este tipo de arilo se caracteriza por tener una textura suave y polvorienta, ¿no? Este tipo de arilo suele contener una sustancia similar a la harina, ¿no? Para aquellos que conocen, esto es el urucú. Este urucú es la que tiene este tipo de arilo, ¿no? Entonces, eso nunca hay que olvidarse. Ahora, para ir continuando un poco más,
hay que hablar también sobre la dispersión de los frutos y semillas. ¿Cómo sucede? La dispersión de los frutos y semillas es el proceso mediante el cual estos son transportados lejos a la planta madre, ¿no? Ya sea lejos o cerca, como sea, donde muchas semillas tienen esta característica morfológica, como ya sea pelos, espinas o expansiones membranosas, ¿no? Que junto con factores externos, como animales, viento, facilitan su dispersión, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de dispersión de frutos y semillas? Tenemos ojo, aquí estamos hablando sobre el asunto de los tipos de dispersión. Tenemos la antropocora, zoocora, anemócora, hidrócora y bolócora. El antropocora es la dispersión realizada por el hombre, ¿no? Aquí va. Realizada por el hombre accidentalmente o espontáneamente. Zoócara es la dispersión realizada por los animales, ¿no? Ya sea porque se adhieren al cuerpo del animal o ingerido por los animales y se disemina por su excremento. ¿Qué ejemplo tenemos? Por ejemplo, la maracuyá, la zanana, la avellana, ¿no? Entonces, también tenemos igual lo que es el tipo de anemócora, que es este de acá, que esta se caracteriza por presentar una diseminación o dispersión de la semilla realizada gracias por el viento, ¿no? Porque sus semillas o frutos pequeños, ¿no? Ya tienen alguno parte que le ayuda en este caso, a facilitarse contra el viento, ¿no? ¿Qué ejemplo tenemos? Por ejemplo, a tejido o pelos como toboroche, ¿no? También tenemos lo que viene a ser el asunto del hidrócora, que el hidrócora generalmente es un tipo de dispersión realizada por el agua, ¿no? Ya sea que generalmente sus semillas y frutos son livianos, con una cutícula impermeable. Un ejemplo, el coco, ¿no? Entonces, después tenemos la bolócora, ¿no? Que la bolócora, si bien sabiendo que es una dispersión de semilla realizada por el propio vegetal, ¿no? O sea, estos frutos que se abren con bastante presión y es lo que provoca la expulsión violenta de la semilla, ¿no? A una cierta distancia a la planta que lo originó, ¿no? Tal como pueden ver el ejemplo, ¿no? Y así. Ahora, también es importante hablar sobre el asunto de la germinación en la semilla, ¿no? Si es que estamos hablando del morfo de fruto y semilla, ¿no? Semilla un poquito estamos viendo. En germinación hay que entender que es un proceso mediante el cual un embrión se desarrolla al convertirse en una planta, ¿no? Entonces, este es un proceso que se lleva a cabo cuando el embrión se hincha y la cubierta de la semilla se rompe, ¿no? Obviamente, para lograr esto, toda una nueva planta requiere unos elementos básicos para su desarrollo: temperatura, agua, dióxido de carbono, sales minerales, ¿no? Entonces, es igual importante destacar los tipos de germinación, ¿no? Que en este caso tenemos la germinación epígea, ¿no? Es cuando los cotiledones se elevan arriba del suelo, ¿no? La hipogea es cuando los cotiledones se mantienen o permanecen ocultos en el suelo, ¿no? Por debajo. Y así, entonces, hemos destacado ciertos puntos, detalle, lo que viene a ser más, hemos dado énfasis en morfología de fruto, ¿no? Y hemos tocado unos que otros detalles para morfología de semilla. Espero y les sirva. Gracias.